Pues vamos a dar un poco una visión general, porque la verdad es que la situación de nuestras economías es sumamente importante ahora para los mercados, porque hay otros periodos que hay más tranquilidad, pero estamos ante un cambio muy importante, cíclico. Y yo me he fijado en eso para ofrecer una idea de estrategia, unas ideas de estrategia. A ver, entonces, primero vamos a hablar de dónde estamos en el ciclo económico y el mensaje general es que estamos en un punto de recuperación. Lo digo porque podría parecer obvio, pero mucha gente lo pone en duda diciendo que, bueno, que todavía la implementación de la vacuna no se ha terminado, tenemos retrocesos. Hay miedo de inflación, que voy a comentar concretamente. Ya tiene ahí la presentación, perdón, sí, que le interrumpa, pero ya lo tiene ahí. Lo tengo aquí. La idea era arreglar. Gracias. Entonces vamos a matizar un poco esto y ver qué hay que decir sobre esto y luego vamos hacia la parte de la estrategia de inversión. Empezando con el ciclo económico, yo creo que el mensaje ya, sin especular sobre lo que va a pasar en el futuro, es que ya vemos la recuperación en los datos. Y quizás la forma más evidente de verlo es las encuestas de los gerentes de compra, lo que se llaman PMI en inglés. Están todos apuntando hacia arriba. No solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y también en Japón y también en el Reino Unido. Es decir, el complejo de lo que llamamos economías desarrolladas, pues sí están avanzando, sin que esto no evita dejar un poco de dudas sobre el futuro. En Estados Unidos tenemos una situación un poco especial, porque es verdad que en muchas economías se ha intentado estimular la actividad con planes fiscales, pero lo que se hizo en Estados Unidos es sin precedente. Y lo he intentado ilustrar un poco en estos dos gráficos. El gráfico de arriba demuestra las rentas personales y debajo el consumo. Y claro, tenemos la doble coincidencia de que los contribuyentes reciben un paquete de medidas directamente, cheques directamente a los desempleados, pero también ayuda a las empresas y no pueden consumir esta renta inicialmente. ¿Qué hacen? Entonces, pues lo ahorran y es lo que se ve en la tasa de ahorro, que se ha abierto un gap, una brecha entre la renta y el consumo muy importante. Y eso se refiere a ello como pent-up demand en inglés o una especie de demanda latente que se puede realizar. ¿Cuándo se va a realizar? Pues lo más probable es que se realice cuando tengamos ya la apertura más general de las economías, cuando podamos de verdad ir a consumir. Pero hay un bolsillo muy importante de renta que espera poder realizarse como consumo. Sin embargo, en el mercado laboral, aunque parezca que casi todo se ha arreglado en Estados Unidos, pues queda todavía trabajo que hacer. Esto es una ilustración de la tasa de paro y lo que sí llama la atención son dos cosas. Primero, la explosión del paro, que alcanzó algo así como 14% en Estados Unidos en el punto peor, pero luego también la bajada tan rápida que se hizo en la tasa de paro. Nunca hemos visto una cosa así, ni en Estados Unidos ni en otro sitio. Y ahora la tasa de paro está en 6% y es tentador decir, pues ya está casi arreglado el tema del mercado laboral. Pero yo pienso que no, porque todavía hay que tener en cuenta varias cosas. Muchos de los que estaban en peligro de perder su puesto de trabajo o directamente que fueron echados, se registraron como ya no disponibles para el mercado laboral. Es decir, ha habido una retirada del mercado laboral y por eso ha sido más fácil bajar el paro también, porque muchos de ellos figurarían como personas paradas. Y eso tiene una implicación, porque si bien hay crecimiento de empleo, aunque se ha ralentizado un poco últimamente, pues todo este bolsillo de gente que podía haber participado puede volver en algún momento a
hacerse disponible. Por lo tanto, el resto de la bajada de la tasa de paro va a ser más lento. Y lo digo porque es interesante frente a todo el tema de la Reserva Federal y qué va a hacer con los tipos. En Europa tenemos una situación peor, claramente, del mercado laboral y ha sido la gran parte por la inmovilidad laboral que hemos tenido por el paro de todos los progresos de movilidad. Tenemos también una situación de recuperación en Europa, sin lugar a duda, aunque tiene un retraso y es en gran parte por la vacunación que hemos tenido, como es bien sabido, algunas complicaciones, discrepancia entre lo que hacía un país y otro. Pero el mensaje de Pajo es que ya están mejorando las cosas. Podemos hablar del timing, podemos hablar de la cronología de esto, pero Europa está ante una recuperación económica también bastante importante, quizás menos explosiva que la americana, pero sí está en curso. Hablando del empleo, como decía antes, pues la reducción que tuvimos de la movilidad en el mercado laboral pues ha sido grave en Europa, y esto es lo que precisamente va a cambiar cuando un día tenemos la reapertura. Va a ser probablemente gradual, pero es que la movilidad es importante porque la gente también se mueve entre regiones, entre ciudades y entre países. Y claro, eso ha sido impedido muchísimo por el cierre. También hay un bolsillo de la demanda latente en Europa por motivos parecidos a los americanos, que la ayuda fiscal pues no ha podido realizarse en el consumo todavía. Pero estamos viendo que la confianza está mejorando, la confianza de los consumidores, a pesar de la situación del mercado laboral algo complicada. Y eso es el primer signo de que estamos ante una regulación también en Europa. El caso de China fue curioso porque evidentemente tuvieron el primer brote del virus mucho antes que nosotros en Occidente, y eran bastante rápidos en introducir confinamiento en el país. Y nadie sabía cuándo iba a durar. Pues duró relativamente poco, curiosamente. Era un proceso de una sucesión de confinamiento y reapertura muy rápida. Y esto ha dado un adelanto a China en la recuperación, y lo vemos ya en los datos. El último dato fue una explosión, un crecimiento de 18%, aunque eso hay que tener en cuenta la base tan baja del PIB del año pasado, pero sí es verdad que China ha tenido una recuperación bastante rápida y bastante fuerte. Y no hay nada que indique que esto se esté terminando o que está ralentizando el avance. Y yo creo que China tiene potencial de continuar el avance claramente. Y eso nos lleva al siguiente tema. ¿Qué pasa con los tipos de interés? Que ha habido tanto debate sobre esto. Está claro que están subiendo, sobre todo los plazos largos, los bonos de vencimiento de 5, 10 años, están viendo rentabilidades más altas y bajada de precios como consecuencia. ¿Qué hay detrás de esto? Este gráfico ilustra la situación, y estamos hablando sobre todo de Estados Unidos. Ha habido un repunte, sobre todo de los tipos a 10 años, desde por debajo de un 1% hasta ahora 1,6, 7, 8 hemos visto en las últimas semanas. En Europa todavía no vemos mucha evidencia de esto. ¿Por qué están subiendo? Pues un motivo obvio sería inflación. Pero hay que matizarlo. Hay que decir que sí, hemos visto algo de subida de inflación, pero sobre todo hemos visto un aumento de las expectativas de inflación. Y es lo que esta matiz es importante para entender un poco el escenario. ¿Qué estamos viendo en el panorama de la inflación? Pues estamos viendo cierto repunte. Voy a matizar más en esto por una serie de cosas, pero hay unas cosas bastante concretas que están creándolo.
Pero es verdad que incluso con el repunte de la inflación, el nivel no es alto, no es un nivel como teníamos antes en los años 70 y un poco en los 80, es un nivel bastante más bajo. Entonces, ¿cuál es la preocupación del mercado respecto a la inflación? Pues está vinculado con lo que decía antes, esta demanda latente. Si se va a realizar todo a la vez, puede ser una explosión de demanda y hay cierto miedo de lo que llamamos sobrecalentamiento de la economía. Y estamos hablando principalmente de la economía americana. Otro tema en este contexto es que durante la crisis del año pasado, la Reserva Federal hizo lo posible para aportar liquidez, porque había mucho problema, sobre todo con pymes, pero también otras empresas, y el consumo estaba amenazado por este cierre total de la economía y dificultad para poder trabajar. Entonces aportó un montón de liquidez vía sus instrumentos y eso ha hecho que la masa monetaria haya crecido más de 25%. La verdad es que esto es sin precedente en mucho tiempo. Y muchos piensan, oye, que eso es lo que me enseñaron en el colegio, ¿no? Que la masa monetaria, o en la universidad, que la masa monetaria, si crece mucho, si hay demasiado dinero cazando demasiado pocos bienes, como se dice, pues vamos a tener inflación. Sí, es un riesgo, pero hay que matizarlo. El corto plazo se caracterizará por la situación de que estamos comparando la inflación o la subida de los precios con el año pasado. Y el año pasado pasó que en marzo, abril y mayo los precios bajaron directamente. O sea que el IPC, el índice IPC, bajó casi 1% durante estos 3 meses. Ya hemos visto qué efecto tiene esto en el último dato de IPC americano del mes de marzo. Hubo un repunte bastante importante porque la base de la comparación interanual es más baja. Lo llamamos efecto base. Pues este efecto base va a estar influyendo mucho en el panorama a corto plazo. Y podemos tener lecturas por encima de 3%. Pero yo creo que va a ser temporal más que duradero. El largo plazo será una vuelta a la economía normal que tenemos con más moderación y con los factores que han sido muy importantes en la inflación como efecto de China en el mercado internacional, el outsourcing, etcétera, etcétera, el efecto de la tecnología. No parece probable que vayamos a tener una inflación ya bien por encima de 3% de manera duradera. ¿Qué entonces hará la Reserva Federal? Pues la Reserva Federal esta vez dice, oye, que no tengo prisa con subir los tipos porque quiero ver también la recuperación del mercado laboral y además si hay un poco de exceso de inflación a corto plazo, pues es perfectamente aceptable para nosotros. La Fed, hay que recordar, lleva años frustrado por la deflación, por el miedo de la deflación. Por lo tanto, probablemente no van a hacer algo a muy corto plazo. ¿Qué efecto tiene todo esto sobre la bolsa? Pues si uno mira el muy largo plazo de la bolsa, el hecho de que hayan bajado ya secularmente los tipos largos seguramente ha sido un apoyo para las bolsas. Y ha sido un apoyo en el sentido de que ha ayudado a que suban los múltiplos o los PERs de la bolsa. Y claro, dando la vuelta al argumento, si ahora suben los tipos mucho, podría perjudicar algo la bolsa. Pero hay que matizarlo, porque también hay que tener en cuenta que la subida de los tipos tiene que ver con la actividad. El hecho simplemente que hay una recuperación fuerte ha hecho que cuando eliminamos la inflación del tipo de cambio, del tipo de interés, pues los tipos reales también han subido. Y eso no es una mala cosa, es un dato positivo para todo lo que es inversión. Eso provoca la cuestión, ¿dónde invierto? ¿Dónde está el valor? Y he usado adrede la expresión valor porque voy a hablar del tema de valor en la bolsa, ¿no? Para ponerlo en perspectiva,
el 2020 quizás fue el mejor ejemplo que hemos tenido nunca del papel de la tecnología. Cuando no puedes ir al trabajo, cuando no puedes hacer compra, cuando no nos podemos juntar, pues la tecnología puede sustituir todas estas actividades. Y lo ha hecho de forma estupenda. Pero también hay que pensar que cuando las cosas se normalicen, una parte de esta cuota de mercado que ha ganado la tecnología se va a perder. No se va a perder, va a volver a los sectores más clásicos. Y es lo que yo pienso que va a pasar en el siguiente año. La apertura va a hacer que los sectores que tienen valoraciones relativamente baratas van a triunfar. No se puede avanzar. Sí, ya lo ponemos. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la apuesta a largo plazo por valores que tienen cotizaciones relativamente baratas, que tienen valoraciones bajas. Y es lo que normalmente llamamos valor o value en inglés. Y esto es frente a las empresas que tienen crecimiento muy fuerte a largo plazo. Y de ahí estamos hablando principalmente de la tecnología. La tecnología no va a tener un retroceso, probablemente va a seguir haciéndolo relativamente bien, pero su momento de gloria sí puede haber pasado ya. Aquí tenemos la ilustración en estos dos gráficos de lo que ha pasado con el valor frente al crecimiento, y llevamos ya un tiempo de más de una década con el crecimiento haciéndolo mejor que el valor. Pues por esto, precisamente por eso, hemos tenido ya una valoración relativa muy favorable para el valor. Y quizás esto, junto con la situación en general, pues favorece mucho el valor. Porque también caracteriza a los valores de baja valorización, que son más sensibles al ciclo económico. Ahora vamos a tener un repunte muy importante y eso beneficia. Valores con valoraciones más favorables tienen mejor resistencia a la subida de tipos, que también favorece. Por lo tanto, se juntan una serie de factores. ¿Qué sectores de la bolsa? Pues esta pregunta se deriva un poco de lo que acabo de decir, porque podemos identificar dónde hay más valor. Hay valor en varios sectores, pero principalmente lo vemos en el sector financiero, en la energía y la industria. Es probablemente donde hay más valores concretos que son interesantes. Los dos sectores han tenido muchos problemas. El financiero, por la crisis, la regulación, los tipos bajos han sido perjudiciales para los beneficios de la banca, y por otro lado, el sector de energía claramente ha sufrido el descubrimiento del shale y presión a la baja de la energía. Pues ahora se avecina un repunte importante de la economía, cierto repunte de los tipos de interés, y va a beneficiar ambos sectores. La verdad es que si uno ve el comportamiento de los sectores diferentes, en este caso he elegido el Standard & Poor's, se ve que ya está pasando una rotación de los sectores que eran los ganadores en 2020 a otros sectores. La energía, por ejemplo, que era el gran perdedor del año pasado, pues ha batido casi todo este año. El sector financiero también ha vuelto a tener muy buen comportamiento, la industria, y sin embargo la tecnología no lo hace mal, pero lo hace mucho más parecido al mercado en su conjunto. Pues estas ideas de elegir valor frente a crecimiento y apostar por una composición sectorial determinada, pues también debe instruir un poco nuestra diversificación internacional. Porque si uno compara Estados Unidos, por ejemplo, con Europa, con los emergentes, pues vemos que hay mucho más ponderación en tecnología en Estados Unidos y menos, por ejemplo, en financieras. Esto debe ser motivo de decir, oye, voy a tomar una pausa quizás con Estados Unidos, o no salir del mercado, pero no ponderarlo tan fuertemente como he hecho antes. Esta ilustración va en este sentido también. Las valoraciones relativas entre los bloques Estados Unidos, mercados emergentes y otros desarrollados dicen que Estados Unidos se identifica como el bloque más
caro de momento. ¿Qué pasa con los emergentes? Pues es más complicado, porque es un complejo con muchas cosas en juego. Sobre todo, evidentemente, el papel de China, porque China no es un emergente como los tradicionales. Pues su recuperación es importante para la recuperación de los demás emergentes, porque China compra mucha materia prima y su recuperación es un dato muy positivo. Pero también hay que decir que los problemas de implementación de la vacuna en muchos de los emergentes están frenando su recuperación. Luego, combinado con esto, los tipos más altos que han fortalecido algo el dólar últimamente, pues también son un poco un viento en contra para los emergentes, cuyas divisas se debilitan, tienen que subir tipos, etc. Por eso, yo pienso que los emergentes no hay que dejarlos porque tienen unas valoraciones muy interesantes, pero hay que entenderlo como una apuesta un poco más a largo plazo. En conclusión, pues podemos hablar de la cronología de la recuperación entre los bloques diferentes económicos, pero está en marcha y vamos a tener una recuperación global, no solamente de regiones. El monstruo de inflación da cierto miedo y yo lo comparto, pero también hay que mantener la calma y decir, oye, que hay para inflación a largo plazo, pues probablemente no. Un repunte sí podemos tener, pero no mucho más. La renta variable presenta un perfil más atractivo ahora, precisamente donde ha sido más aburrido en los últimos años, es decir, los valores de valoraciones atractivas les toca ahora, yo creo, y quizás reponderar un poco menos hacia Estados Unidos, más hacia Europa y más hacia los emergentes. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta ponencia, Enric Lumholt. Hay varias preguntas. Nos preguntan desde YouTube, ¿qué opina de las megatendencias? En el sentido de la energía, por ejemplo, infraestructura, esas cosas, ¿de qué estamos hablando? No, de las megatendencias de inversión, de cuáles son las claves para buscar grandes megatendencias que permitan una rentabilidad a medio y largo plazo. Bueno, aparte de lo que he dicho, que quizás no es megatendencia, es una cosa un poco más coyuntural, pero yo creo que estamos hablando de un horizonte de 1 o 2 años que sí puede continuar lo que acabo de decir. Pero hay otras tendencias, está claro. Yo creo que todo el tema de medio ambiente va a tener un papel muy importante. Y hay mucho más concienciación de esto y todo el sector de la energía. Yo estoy hablando del sector tradicional ahora y a corto plazo. A largo plazo va a haber un cambio enorme. Sí, nos preguntan en concreto por el envejecimiento de la población del sector salud, si algún día podría incluso superar a la tecnología. Hombre, yo creo que es un tema importantísimo y ahora con el COVID, la pandemia, ha puesto mucho énfasis y sin embargo la farmacia no ha hecho muy bien todavía este año en la bolsa. Yo creo que es una buena apuesta para el largo plazo porque se va a enfatizar muchísimo y hay un elemento tecnológico muy importante en todo lo que es salud, ¿no? Porque hay mucha investigación detrás. Y yo creo que sí, es una de las megatendencias, aparte de lo del medio ambiente. Sobre bancos centrales, nos preguntan desde Twitter, ¿cuándo acabará toda esta locura de estímulos que están inyectando a la economía? Pues la locura no va a terminar todavía, yo creo. Como he intentado argumentar, la Reserva Federal dice, nosotros no tenemos prisa con subir los tipos. Y si quieres matizar un poco por cómo va a ser el calendario de lo que van a hacer, pues probablemente van a decir finales de este año, empezando el año que viene, que lo de inyectar liquidez lo van a frenar un poco, el famoso QE, ¿no? El QE, eso lo van a hacer reducir y luego ya después subir los tipos, pero la subida de tipos, por ejemplo, de la Reserva Federal, yo creo que puede retrasarse más de lo que cree el mercado. No tienen prisa y ni una inflación por encima del 3% que se percibe como temporal lo van a hacer. Puedes decir que esto es una locura para el medio plazo. Hay opiniones de todo tipo. También es verdad que estamos en una situación ya de pandemia y hay que hacer lo posible para rescatar la economía. A largo plazo, yo estoy algo de acuerdo. Seguir con los tipos tan bajos no es aconsejable a largo plazo. Ahora, no estamos ahora en el largo plazo, estamos en una situación de emergencia muy concreta, ¿no? Sí, nos preguntan, aunque he respondido un poco ya a esta pregunta, dice, hablando de la
del monstruo de la inflación, ¿se espera que suba en los próximos años o se mantendrá baja? Bueno, yo creo que ha contestado. Hombre, yo creo que sí, que va a subir, pero vamos a volver después, o sea que en el año que viene, el año después, pues vamos a volver a una tasa de inflación de 2,5, por ejemplo, en Estados Unidos. En Europa, pues no sé si realmente va a subir mucho la inflación, porque hay mucho paro todavía en Europa y la recuperación de la economía probablemente va a ser más lenta. Lo de la masa monetaria, la verdad es que no me da mucho miedo. Yo creo que gran parte ha sido una demanda de inversores que quieren tener liquidez. No es necesariamente para consumirlo. En todo caso, tipos de interés seguirían tendentes a cero. Totalmente. Vamos a tener tipos de interés bajos. Hombre, ¿cuántos años? 3, 4 años, yo creo. Y la cuestión es a dónde vamos a volver, porque yo creo que no vamos a ver 5 y 6% en el mundo desarrollado, por lo menos. No vamos a volver a esto. Porque, claro, eso tiene que ver con lo que acabas de decir, el envejecimiento de la población, el bajo crecimiento que hay subyacente en el mundo rico, ¿no? Que nuestras economías ya no crecen 3 y 4%, crecen 1,5%. Y es un poco el panorama. Vamos a volver a esto. Ahora, en este contexto, ahora podemos ver tasas de crecimiento que no habíamos ni soñado, ¿no? Y es por eso es interesante analizar la situación ahora, porque va a ser una excepción, pero esta excepción puede durar algo de tiempo. Enric Blumhold, profesor del IE, antiguo economista jefe de Bank of America en España, ha sido un placer para todos nosotros poder escucharle. Buen día y buen fin de semana, buen negocio. Muchas gracias por tenerme.